Gracias, hermanos, por las alabanzas. Gracias, hermanos, por haber venido, haber estado acá, haber hecho el tiempo y el espacio, haber hecho un esfuerzo. Yo sé que a todos nos cuesta, sobre todo los domingos, ¿no?, donde uno podría descansar un poco más, dormir, pero bueno, como decía alguien por ahí, tendremos suficiente tiempo para dormir en la otra vida. Ahorita es importante que adoremos al Señor y es bueno, es necesario, de hecho es una necesidad para el creyente congregarse, no es una opción. Es como en la religión tradicional, donde usted va a misa si quiere, y si no quiere no va, y aparece solo los, ¿cómo se llama? Solo los abriles, en Semana Santa, agosto, en la bajada, y en la bajada no sé de quién, pero en la bajada, y así en las fiestas patronales, cuando alguien se muere, cuando alguien se casa. No es así en el cristianismo. Entendemos que la iglesia es un cuerpo, y el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, anhela estar junto. O sea, usted no va a quitar un dedo y va a vivir siempre separado del cuerpo. Tiene que juntarlo lo más rápido posible, y así somos en el cuerpo de Cristo también. Muy bien, hermanos, en esta mañana me gustaría abordar un tema que algunas veces no se hace porque asumimos que todos lo conocemos, asumimos que todos sabemos qué es el Evangelio, y yo he escuchado hasta maestros tratar de definir el Evangelio, y algunas veces es una enredadera que es difícil de entender lo que están tratando de decir. Pero y también en los creyentes, algunas veces escuchamos, hablamos del Evangelio, mencionamos la palabra y decimos muchas veces el Evangelio, y hablamos del Evangelio, hablamos yo estoy en el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Si alguien le preguntara a usted en este instante, ¿qué es el Evangelio? Explícame, porque yo no sé nada. ¿Qué le contestaría? Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, y normalmente eso es lo que nos aprendemos, ¿no? Pero realmente es importante notar que tras el Evangelio tenemos un mandato que ha sido delegado a nosotros, encomendado a nosotros por parte del Señor Jesucristo, y es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando hablamos de predicar el Evangelio, cuando hablamos de evangelizar en específico, ¿qué es lo que entendemos por evangelizar? Usted sabe que desde hace algunos años, y la mayoría de nosotros, supongo, hemos venido de iglesias donde el evangelismo consiste en una decisión. Tú tienes que tomar una decisión por Cristo, necesitas decidir creer en Cristo, y repite conmigo esta oración de fe, porque la oración del pecador, ¿verdad? Señor, yo ya ni me acuerdo cómo decía, pero no sé si ustedes se acuerdan. Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Y ustedes saben, y mucha gente confía de que el hecho de haber repetido esa oración, yo recuerdo un predicador que decía, si usted no está seguro de su salvación, vuelva a repetir la oración, yo la he repetido un montón de veces, dice, porque realmente pues hay que estar seguro de que está seguro, de que está seguro. Y la cuestión es si eso es así. ¿Dónde apareció? Usted lee el Nuevo Testamento, y hay una cosa que a usted le sorprende, que cuando la gente se acercó, y lo hemos visto hace un par de domingos, cuando se acerca este joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Como quien dice, ahí estaba de pechito, ¿verdad? Solo para ir a traer. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Los mandamientos, ¿sabes? Le dice, bueno, todo eso lo he cumplido desde mi juventud.
una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ve y sígueme. Noten cómo Jesús no se la pone fácil. No le dice, ay hombre, yo sabía, el Señor está orando en ti, y el Señor obró en ti, ven, sé parte de mi grupo. No, o sea, no era fácil. Cuando los apóstoles predican en el libro de Hechos, lo vemos como continuamente están confrontando, pero ninguno de ellos les dice, vaya, todos aquí los que han venido aquí quieren recibir a Cristo, sí, va, levanten su mano, vengan para acá. No lo vemos haciendo eso. ¿De dónde surgió eso? ¿De dónde surgió el llamado al altar? ¿De dónde surgió levante su mano? ¿De dónde surgió haga esta oración? ¿De dónde surge? Bueno, surge del evangelicalismo o el evangelismo norteamericano en el siglo XIX por un señor llamado Carlos Finney. Él fue el que popularizó el llamado al altar. Y la razón por la que lo hizo así es porque, como siempre, es difícil medir y de una manera clara sobre las personas que están viniendo al evangelio. Y él, siendo un evangelista, necesitaba tener números, saber qué personas habían escuchado el mensaje y habían creído en Cristo. Y para eso fue que se inventaron este método de llamar a las personas a hacer una decisión. Y por cierto, el decisionismo es otra forma de evangelismo donde las personas buscan simplemente sacar una decisión. Tú tienes que decidir por Cristo, y vemos como dibujamos a un Dios como que está allí rogando, implorando, por favor, arrepentite, cree en mi Hijo Jesucristo, mira, yo lo he entregado, mira lo que sufrió, y como que si Dios estuviera llorando, suplicando, dependiente de la decisión del pecador. No es eso lo que la Biblia enseña. Lo que vemos en la Biblia y lo que vemos que los apóstoles hicieron es llamar a los hombres al arrepentimiento. Llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero nunca a través de una oración prefabricada, precocinada, nunca a través de levantar la mano, nunca, no. Entonces, quise en esta mañana que pudiéramos abordar las 5 verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo. Yo sé de que muchos de ustedes lo conocen, lo saben, se las han aprendido, incluso se han aprendido los versículos, y me toca aprendérmelos hace un par de semanas. Se las han aprendido, conocen esto, pero no es malo volver a recordar, a hacer memoria de esto. En esta serie de pasajes que se describen las 5 verdades fundamentales del Evangelio, y es para que nosotros también seamos motivados a presentar el Evangelio. Hermanos, necesitamos presentar el Evangelio. Todos los días tenemos contacto con múltiples personas y no aprovechamos algunas veces la oportunidad que Dios nos abre cuando una persona viene problemada, cuando una persona está afligida. No aprovechamos las oportunidades para testificarles del Evangelio de Jesucristo y perdemos la oportunidad de presentarles al Salvador, que un día va a solucionar todos los problemas del mundo, porque un día reinará sobre esta tierra y hará de esta vida lo que Él prometió. Ahora, en primer lugar, entonces, en estas 5 verdades del Evangelio, vamos a ir al Salmo 24, 1 y 2. Salmo 24, 1 y 2. Sé que usted se ha aprendido quizás estos versículos, y es bueno tenerlo en la mente, tenerlo en la memoria, para recordar la primera de las verdades del Evangelio. La primera de las verdades del Evangelio es que Dios es soberano, dueño y creador de todo. Dios es soberano, dueño y creador de todo. Salmo 24, 1 y 2.
Dice Dios en su palabra: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo que nos das, este tiempo que nos permites venir ante tu palabra. Te suplico de que en esta mañana podamos meditar en tu evangelio, Señor, que podamos interiorizarlo, atesorarlo en nuestra mente para poder proclamarlo a otros. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien. Lo primero, la primera cosa, la primera verdad esencial del evangelio es presentar al Dios como la Biblia lo presenta. Debemos de tener un concepto adecuado de quién es Dios. En este salmo, recordarán, lo hemos estudiado hace algún tiempo, hace no sé cuánto tiempo, pero en este salmo se presentan 3 afirmaciones de Dios que te motivan a vivir piadosamente. La primera la encontramos en los versículos 1 y 2, donde se afirma a este Dios creador, soberano, a este Dios que es dueño de todo cuanto existe. En los versículos 3 al 6 tenemos la segunda afirmación, cuando nos muestra sobre aquellos que son llamados a adorar. Y recuerden ustedes que en el contexto de este salmo se da en el momento en que David trata de traer el arca del lugar donde estaba para Jerusalén. Por eso en el versículo 7 David está hablando a las puertas de Jerusalén para que levanten sus cabezas. Eran los contrapesos que hacían que las puertas se abrieran. Levanten sus cabezas para que pueda entrar el Rey de gloria, el Rey victorioso. David lo presenta como el Rey que ha vencido, el Rey que viene en su caravana con todos sus ejércitos y viene a reinar al lugar después de salir a la batalla. Y eso es muy hermoso, porque David está mostrándole al pueblo los motivos que tienen para adorar a este gran Dios, las cualidades que este Dios tiene para motivarlos a adorar a este Dios. Y por eso comienza diciendo en esta declaración de soberanía que Dios es el dueño de todo lo que existe. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Noten ahí lo que se denomina un paralelismo sinónimo, donde la segunda parte del versículo está reafirmando la primera parte, solo que con palabras diferentes. Las afirmaciones del versículo 1 son innegables, y estoy seguro que nadie en el pueblo de Israel pudiera haber levantado una objeción con lo que David está diciendo allí. Dios es quien es el dueño de la tierra. De Dios es todo lo que existe. Y eso algunas veces se nos pasa por alto por ese sentido de egocentrismo, digámoslo así, de independencia que hemos creado, apartados de la revelación de Dios. La expresión está estructurada en forma de que sea una afirmación innegable. La afirmación asegura que el único y completo dueño absoluto del mundo es Jehová, Yahvé de los ejércitos. Es este Dios soberano, es este Dios que domina todo y que es dueño de todo, que tiene el título de propiedad de todo. Y por lo tanto, no solo es dueño de todo, sino que también es dueño de todos los que en él habitan. Y es importante hacerlo notar a un pecador, porque normalmente el pecador está intoxicado con el entendimiento de que él es el dueño de su vida. ¿Se han notado ustedes de que la gente dice: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera? ¿Cuál cuerpo? Si ese cuerpo le pertenece a Dios. Si Dios es el dueño de todo y Dios es el dueño de todos, entonces tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todos los seres humanos le pertenece a Dios.
No hay nada que sea nuestro. Piensen en eso, no hay nada que sea nuestro. Y eso derriba de tajo el pensamiento de independencia. No somos independientes. No importa lo que hagamos, no importa los puestos que podamos tener, no importa las riquezas que podamos tener, no somos independientes. Somos dependientes de este Dios que es el dueño de todo. Y ahora noten que inmediatamente David transfiere y da la justificación de esa soberanía. ¿Por qué es que de Dios es la tierra y su plenitud? ¿Por qué de Dios es todo lo que en él habitan? Bueno, porque dice él, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Esta palabra fundar habla puede traducir como poner el cimiento, es de una edificación, es designar, él la creó toda desde sus cimientos. Es un término no muy usado en la Biblia y se traduce tanto como fundar como establecer. De hecho, en Isaías 14:32 se usa de esa manera, como establecer algo. Y ustedes saben, en Génesis 1:1, cuando la palabra de Dios nos enseña de que Dios creó el cielo y la tierra, no nos da explicación por qué la creó, no nos dice de qué forma la creó, sino nos dice que la crea por medio de su palabra, porque habla y las cosas son hechas. No nos dice mucho acerca de cómo creó a las personas. Dice que las tomó del polvo de la tierra y formó a un hombre y le dio aliento de vida, pero no nos da detalles. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted por qué Dios le puso las uñas, pues quizás algunos no me podrían responder por qué tienen las uñas que tienen y por qué tienen que estárselas cortando. ¿Qué función ocupan las uñas? Tienen una función. Todo nuestro cuerpo tiene una función. Dios creó todo. Aún los animales que nos parecen menos agradables, Dios los creó con un propósito y cumplen un propósito dentro de la creación de Dios. Noten que David dice de que de Dios es todo, Él es el dueño de todo porque Él es su creador. De esta manera, la razón por la que la tierra le pertenece a Dios, al Dios de Israel, es porque Él y solo Él la fundó. Ninguno de los ídolos del mundo puede reclamar este derecho. Todos los que reclaman alguna participación en la creación son impostores. No es Pat, el supuesto dios egipcio, no es Ashur de los asirios, no es Marduk de los babilonios o Zeus de los griegos. Es Jehová de los ejércitos, es el Dios de Israel. Ahora noten que en esto es importante notar, cuando describimos quién es este Dios, es importante notar lo que las Escrituras también afirman de Él, aparte de este pasaje. Por ejemplo, en Isaías 43:11-13, dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y eso de nuevo reafirma la soberanía, el control absoluto, el dominio absoluto de este Dios. Y en Números 14:18, haciendo un reflejo de lo que dijo en Éxodo 33, noten que dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, si usted le menciona esto a un inconverso, le está poniendo en serios problemas, porque él piensa que se puede escapar, que puede eludir la justicia de Dios, que puede de alguna manera escapar de Dios. Están queriendo ir a la luna y de colonizar Marte, pues la Biblia dice que desde allá los traerá Dios. No sé si lo van a hacer, no sé si lo van a conseguir. Dios se los va a permitir que lo hagan,
pero si lo hacen no van a escapar del juicio de Dios. En Apocalipsis es claro que todos los hombres de todo pueblo y nación se presentarán delante del trono de Dios, del juicio de Dios. No podrán escapar. Y luego, si consideramos a Dios como lo vio Isaías en Isaías 6, del 1 al 3, cuando dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Algunos autores afirman de que el hecho que mencione 3 veces santo está haciendo una alusión a la Trinidad. No sé si esa era la intención de Isaías cuando escribe eso, pero es interesante la repetición que hace estos seres vivientes sobre Jehová de los ejércitos: Santo, Santo, Santo. Y esa soberanía de Dios en la creación, ese dominio que tiene sobre toda su creación, también lo hace un Dios santo, apartado, que es el significado de la palabra santo, alguien apartado de todos los demás. Él es único, es singular, no hay otro como Él. Y hermanos, cuando presentemos a Dios, recordemos, esta es la forma de presentar a un Dios, al Dios nuestro, al Dios de la Biblia. Nuestro Dios no es un Dios débil, no es una figura idolátrica que se enoja como los dioses falsos, que está dominado por sus pasiones como los dioses falsos. Este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios al cual el salmista presenta aquí, es el Dios que tiene dominio sobre todos, porque a Él le pertenecen. Él es diferente a todos y es, al fin y al cabo, al cual tendremos que dar cuenta. No puedes presentar las maravillas de Dios sin mencionar la soberanía de Dios, el gobierno absoluto de Dios. No puedes presentar el Evangelio, no puedes predicar el Evangelio si no presentas a este Dios todopoderoso, fuerte, capaz, que siempre es bueno, que siempre es santo, que ninguna de sus decisiones han sido hechas basadas en sus pecados, o que no está tomando decisiones por maldad o por pecado. Nuestro Dios siempre es bueno, siempre es bueno, todo lo que hace es bueno, todo lo que hace trae gloria a su nombre. No es un Dios egocéntrico, la realidad es que Él es el centro de todo, Él es el centro de todo, Él es el dueño de todo, y por lo tanto Él merece y debemos dar toda gloria, toda alabanza. En segundo lugar, la segunda verdad fundamental para el Evangelio, para presentar el Evangelio, es presentar al hombre como realmente es. Vean por favor Isaías 59, 1, 2. Isaías 59, 1, 2. En el contexto, ustedes saben, en el capítulo 58, Dios ha estado confrontando al pueblo por la falsedad de sus ayunos. Ellos están argumentando de que Dios no los ha escuchado, a pesar de que ellos han ayunado, han hecho múltiples ayunos. Y Dios les advierte de que la forma en que han estado ayunando realmente es una falsificación. No es ese el ayuno que Él les ha demandado, ni siquiera Él les ha pedido lo que están haciendo. Sin embargo, ellos están buscando justificarse. Ellos, recuerden, el pueblo de Israel en este tiempo de Isaías, más o menos entre el 740 y 689, es cuando Isaías escribe este libro, y en ese momento han pasado varias cosas. Han pasado de que
el pueblo del reino del norte ha sido llevado cautivo en el 722 y ahora ha sido amenazada también el reino del sur, o sea, Judá, Jerusalén, ha sido amenazada por los asirios. Y ellos están creyendo de que de alguna manera Dios está haciendo oídos sordos a sus oraciones. Pero vean lo que dice capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, dice Isaías, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí está la razón, les dice Isaías, de que Dios no haya atendido sus oraciones. Esta es la razón, sus pecados. Sus pecados los han separado de Dios, de este Dios glorioso, de este Dios amoroso. Noten que en el contexto de Isaías 58 dice Dios en el versículo 58:1, y anuncia, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Noten aquí, impresionante esto, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Noten inmediatamente en el versículo 4 les dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Noten que ellos están argumentando que ellos están bien, que el que está mal es Dios. Si les dicen: no, yo no soy el que estoy mal. Hagan memoria, piensen en cómo han abandonado la ley, cómo han abandonado mi pacto. Hagan memoria de sus rebeliones. Noten, luego más adelante les dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Noten cómo los está regresando al éxodo, lo que hizo en el éxodo, rescatarlos de su esclavitud. Les dice: hagan lo que tenían que hacer, deben de regresar a lo que antes hacían. Por supuesto, ustedes saben, Israel en el desierto no hizo muchas cosas buenas que se digan, siempre fue rebelión, y el libro de Números es claramente eso lo que vemos: un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que siempre se está apartando de Dios. Pero eso solo es una muestra de lo que es la humanidad entera. Así hemos sido rebeldes desde la primera pareja, piensen. O sea, la primera pareja, a pesar de haber tenido un solo mandamiento, un solo encargo, o sea, somos tan inútiles y estamos tan inclinados a la maldad en nuestro propio corazón, donde nació la maldad, que aún un solo mandamiento no pudimos guardar. Y eso deja a la raza humana en serios problemas. Noten, Jehová dice más adelante en el versículo 13:
si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Capítulo 58, versículo 14. Por supuesto, nosotros entendemos que hay algunos hermanos que guardan el día, o tratan de guardar el día de reposo como los israelitas, pero sabemos que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que nuestro reposo es Cristo, y ya no estamos sujetos a los días de reposo, ya no estamos sujetos a las lunas nuevas. Estamos en Cristo, y en Cristo tenemos libertad. Por supuesto, nos reunimos el día domingo para adorar a nuestro Dios, pero es sencillamente por algo tradicional, algo que hemos hecho desde el principio. Pero Dios lo deberíamos adorar todo el tiempo, todos los días. Y noten, cuando llegamos al capítulo 59, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. Está corrigiendo su entendimiento de que Dios, bueno, quizás Dios no puede con nosotros. Quizás Dios realmente no es capaz de hacer lo que le estamos pidiendo. No, les dice, acuérdense, y miren lo que les dice: ni se ha grabado su oído para oír. Él escucha, pero sencillamente no los va a atender porque hay pecado en ustedes. Noten allí el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta es la causa de la separación con Dios, los pecados, las iniquidades, los pecados. Esta palabra iniquidades no es muy común en nuestro lenguaje y habla de maldad, realmente, de una infracción. Resalta la responsabilidad por el mal hecho, dice un diccionario. También podría traducirse como maldad, como delito, como culpa. Job, de hecho, en Job 22:5 se traduce como maldad, y en el Salmo 138 como pecado. Realmente que esas palabras realmente definen lo que está pasando allí. Lo que Dios está diciendo, o lo que Isaías está externando allí, es que nuestros pecados han hecho separación, han hecho una división infranqueable, han hecho una división completa entre nosotros y Dios. Son nuestros pecados los que han hecho la separación. Y noten cómo Isaías sigue diciendo allí: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Han hecho separación. Les han dividido, les han apartado de ese Dios de los cielos. Y hermanos, esta es una verdad innegable. Las personas no entienden muchas veces la forma en cómo Dios actúa, pero es sencillamente porque no le conocen y no están entendiendo que es su pecado los que los deja en una condición de separación con Dios. Y necesitamos decirle a las personas que están separadas de Dios, que están siendo rebeldes al Dios santo, que están desafiando al Dios justo, que están negándose a reconocer la santidad de este Dios bueno. Noten cómo otros pasajes también muestran esta pecaminosidad de los seres humanos, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios, están apartados de la gloria de Dios, innegablemente están alejados, separados, vedados de la gloria de Dios. Y sin duda este pasaje de 3:23 nos lleva a la memoria cuando pensamos en Génesis 3:23 y 24. ¿Recuerdan cuando Dios les da la reprimenda a la primer pareja y los saca del huerto y pone un ángel con una espada para que no puedan volver
No hay regreso de comunión. Va a haber una manera, y va a ser a través de la simiente que le ha anunciado a la mujer en Génesis 3:15, pero no de la misma manera que antes lo tenían. En Romanos 3:10 y 12 también dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No es que no sirvan para nada, es que no pueden ser útiles para los propósitos de Dios, porque se han rebelado. Hay pecado, que han ofendido a Dios, que han deshonrado a Dios, que se han rebelado contra Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo siempre tuve problemas con este pasaje, porque yo decía, pero hay gente que hace lo bueno, hay gente que va y regala cosas, y en Navidad llevan juguetes a los niños y ayudan a las viudas, ayudan a los huérfanos. ¿Cuántas congregaciones o grupos católicos hacen eso? Piense, yo fui hace algunos años a un hogar de niños que todos los niños habían sido abandonados porque sus padres contrajeron SIDA y murieron algunos de ellos, y los niños tenían la enfermedad del SIDA. ¿Y quiénes lo estaban administrando? Unas monjas. Y claro que hacen algunas cosas que parecen loables. La cuestión es ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les motiva? ¿Les motiva a glorificar a Dios? ¿Les motiva a exaltar el nombre de Dios? ¿Les motiva que estos niños puedan conocer a Dios? Algunas veces no, y la mayoría de veces no. De hecho, probablemente, y es lo más seguro, que no. Todo tiene que ver con el ego. Véanme a mí, vean lo que yo hago, vean lo bueno que yo soy. Sus obras no son hechas para que vuestro Padre Celestial sea glorificado, sino para que yo sea alabado. Aquí el hombre se encuentra en dificultades ya. En Eclesiastés también 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si es así las cosas, ¿quién queda libre? ¿Quién queda exento? Nadie. Y esa es la idea. Y Santiago más adelante, cuando el hermano Víctor predicó esto, recordarán, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, estoy guardando los 10 mandamientos, y solo por encima, por supuesto, como lo hizo el joven rico, ¿no? Todo esto lo he guardado de mi juventud. Ok. Veamos si es cierto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Veamos si has cumplido ese primer mandamiento. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Se fue muy triste, pero muy triste, dice el texto paralelo a Marcos. O sea que ni siquiera el primer mandamiento había guardado, porque era una farsa, era algo solo de apariencias, y mucha gente vive así, pensando que está guardando la palabra de Dios, guardando la ley, pensando de que así van a ganar el favor de Dios, y no se dan cuenta que es una farsa. Cuando los apretamos un poquito y ponemos el dedo donde debe de ser, notamos que brota lo que realmente son, lo que realmente tienen, y brota lo que realmente han estado ocultando y negándose a reconocer que son pecadores, que necesitan arrepentirse. La mujer samaritana fue puesta frente a frente con su pecado. Gracias al Señor, el resultado fue ¿qué? La salvación de esa mujer. ¿Se acuerdan? Jesús le dice, ustedes dicen que hay que adorar aquí, nosotros decimos, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nosotros aquí, y realmente cuando ellos, ok, ¿sabes qué? Haz una cosa, anda, llama a tu marido. No tengo marido. Tienes razón, porque varios maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Poniéndolo frente a frente con su pecado.
Y algunas veces esta parte es la que más se obvia cuando hacemos evangelismo. Preferimos exaltarnos Dios solo al amor de Dios, mira, Dios te ama, pero no esta parte, pero esta parte es importante. Piense usted que venga un doctor y le dice, señor, le voy a hacer una cirugía de corazón abierto inmediatamente. ¿Pero y por qué? ¿Y qué es lo que tengo? No, usted no haga preguntas, yo solo se la voy a hacer. No, pero espéreme, si yo estoy bien, yo no siento nada. No, ahorita, póngase aquí lo vamos a poner ya ahorita, la anestesia, y lo vamos a operar, porque necesito una cirugía de corazón. Pero mire, si ni siquiera me han hecho exámenes, ni siquiera sé qué es lo que tengo. ¿Cuándo una persona está dispuesta a dejarse operar? Cuando sabe qué es lo que tiene, cuando sabe cómo está. Estoy enfermo, sí, el corazón, si no me opero en los próximos 3 meses me va a dar un paro cardíaco, me voy a morir. Necesito operarme entonces. Cuando un pecador reconoce que necesita el perdón de Dios, cuando se da cuenta que es un pecador, cuando se da cuenta que toda su vida ha sido una farsa, que ha estado engañándose a sí mismo, pensando de que está bien con Dios cuando realmente no lo está. Y necesitamos decirle eso a las personas. En tercer lugar, hermanos, vamos allí a 2 Corintios 5:21, porque aquí es donde viene la clave del asunto. La tercer verdad fundamental del evangelismo y del evangelio es que Jesucristo cargó con el pecado sobre sí. 2 Corintios 5:21. Comienza en el versículo 17. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Comienza en el 17, ¿se acuerdan? Capítulo 5, versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Noten esa declaración impresionante. Este pasaje de 2 Corintios 5:21, recuerdan, está mostrando 2 elementos de la obra sustitutiva de Cristo en favor de los creyentes. Y en primer lugar, les muestra el método de la sustitución de Cristo, el inocente que sustituye al pecador. El que no conoció pecado, al considerar el método de la sustitución de Cristo, es necesario contemplar al inocente que sustituyó a los pecadores. Es innegable que nuestro Señor no participó en el pecado. La idea no es que Él comulgó con el pecado o que Él se hizo pecador, porque hay personas que así lo presentan, que Cristo se hizo pecador. No, Cristo no se hizo pecador. Ahí dice que Cristo se hizo pecado. Él cargó el pecado, estaba lleno del pecado del mundo sobre sus hombros, que estaba llevando todo el pecado. Él no experimentó el pecado ni por nacimiento, por descendencia, porque fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de María, ni por acto. Sus acciones siempre fueron justas. Yo no sé qué sería vivir con un niño que no peque. Pero imagínense a María y José con Jesús. Es impresionante. Es el Cordero sin mancha, el que se requería en el Antiguo Testamento. No podía tener ningún pecado. No cometió pecado, ni por naturaleza, ni por acciones. Él fue siempre justo, perfecto, cumplió todo. Aunque Jesús fue tentado en todas las formas posibles, no pecó. Y fue tentado en todo según la semejanza humana. Eso significa de que no es que, él era Dios y cómo iba a pecar, no iba a caer, pues.
Él era Dios. Es que Cristo era también completamente humano, y como humano percibió las tentaciones, percibió la fuerza de las tentaciones. Lo que ocurrió en Mateo 4, donde Satanás se acerca y le dice: mira, convierte estas piedras en pan. ¿Había algo de malo en convertir las piedras en pan? No. Como tampoco había nada de malo en comer el fruto que estaba en el árbol. Solo había un problema: Dios les había dicho que no podían comer de ese. Esencialmente no había problema porque era un fruto, pero debido al mandato de Dios sí había problema, porque había sido algo prohibido por Él. Pero Jesús no pecó en nada, ninguna cosa. Los culpables de la sustitución, noten, somos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando claro a creyentes, pero es evidente que nosotros éramos los pecadores. Nosotros éramos los que estábamos en la condición anterior de rebelión, separados de Dios, apartados de su gracia. De manera que todos los que hemos sido sustituidos por el sustituto perfecto, no tenemos ninguna oportunidad de ser justificados por nuestros propios méritos. De hecho, en el contexto, Pablo ha afirmado que ha sido necesario hacernos una nueva criatura para que podamos siquiera responder al Evangelio. Estamos muertos, ¿recuerdan? Ningún muerto responde al Evangelio. Ningún muerto responde, se duele de su pecado. Ningún muerto ve la gloria de Cristo. Ningún muerto ve la impecabilidad de Jesucristo, el valor de la sustitución de Cristo. Solo aquellos que han sido nacidos de nuevo pueden observar, y en base a eso es que responden. No responden antes, no es que responden antes para obtener la salvación, no responden después que han sido hechos nueva criatura. Noten que por nosotros lo hizo pecado. La segunda parte del versículo 21 dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El propósito es expresado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. No había otra manera de cumplir la justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. Y aquí está muriendo aquel que se ofreció, aquel que se entregó por nosotros. Ni siquiera si nosotros hubiéramos muerto, piensen en eso, ni siquiera si nosotros hubiéramos muerto con la muerte que Jesús murió, ni fuéramos condenados el resto de la eternidad, ni siquiera eso satisfacería, no sé si así se dice, satisfacería la justicia de Dios, porque nadie va a salir del infierno. Es claro que nadie satisfacerá la justicia de Dios aunque pase la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque somos culpables, porque por naturaleza somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores, decía un teólogo por ahí. Es importante resaltar eso. Es importante resaltar la obra de Jesucristo. Usted no puede presentar el Evangelio y de un solo dirán las personas para que vayas al cielo. No es ese el propósito. O sea, el propósito final es satisfacer la justicia de Dios. Estás en un gran problema en este momento. La ira de Dios está sobre ti. Y a menos que Jesucristo, el único que puede sustituirte para recibir la ira de Dios, no tienes ninguna oportunidad. No importa lo que hagas, no importa si quemas tu cuerpo y entregas tu cuerpo para dar de comer a todos los hombres del mundo, no importa si entregas todo tu dinero, no te servirá, no te alcanzará. Solo por medio de Jesucristo. No hay otro camino.
no es a Jesús por María, no. Si eso hubiese sido así, Jesús lo hubiera establecido así, pero no hay ese establecimiento. Por eso la gente recurre a otros métodos, a otras religiones, pensando que a través de eso va a conseguir expiar sus pecados, pero solo hay una forma, y es que Jesucristo pague en lugar tuyo y mío. Primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo, la roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es solo por Jesucristo, no hay otro camino, no hay otro método, no hay otra forma de encontrar el perdón de Dios. En cuarto lugar, la cuarta verdad fundamental del Evangelio, que Dios llama a los hombres a una fe arrepentida en Jesucristo. Y ahí vamos a Juan 5:24. Juan 5:24, nos pasamos 12 minutos cada comienzo. Lo voy a cobrar aquí. Juan 5:24. Un profesor hace algunos años, estábamos en una clase y la clase tenía que comenzar a las 6. Y creo que yo siempre tenía que venir temprano porque el novio tenía que irlo a traer y traerlo para acá. Yo vine temprano, pero todos los demás comenzaron a venir a las 6:15, a las 6:20, otros vinieron a las 6:30, unos vinieron incluso a las 6:45 y él no comenzaba la clase. El hermano me dijo como a las 6:40, cuando quiera comienzo la clase. Salíamos a las 9 de la noche. No, si quiere ya, hermano, comience, está bien. Vaya, vamos a comenzar. Hermano les dijo, ya que estamos comenzando a las 6:45 este día, me voy a cobrar esos 45 minutos al final de la clase, así que ya no vamos a salir a las 9, vamos a salir a las 9:45. Ese día aprendí que todo en la vida se paga. Juan 5:24, vean, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este tercer discurso de Jesús, en este capítulo 5, Jesús responde con 3 evidencias que demuestran su exaltada autoridad como el Hijo de Dios. En primer lugar, dice: los que han sido salvados oyen a Cristo y creen al que le envió. Una afirmación reiterada de los que oyen mi palabra y una declaración solemne. Comienza, como lo hizo el versículo 19, una expresión para asegurar la importancia de lo que está a punto de afirmar. En el idioma original es un doble amén, amén, amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra. Oír la palabra de Jesús no habla de un oír casual, sino el que oye y atiende, cree a lo que Él está diciendo. De forma general, la palabra se podría traducir como percibir con los oídos, escuchar y hasta entender con miras a obedecer. Esta expresión que Jesús usa aquí habla de la posibilidad de aquellas personas que van a escuchar lo que Él está diciendo, el que oye mi palabra. Pero también habla de aquellos que van a escuchar y van a atender lo que Él está diciendo. Juan 3:16 y 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que atienda la palabra, que escuche lo que Él tiene que decir, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, noten allí, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten que creer las palabras de Jesús también es creer en Dios, el Dios a quien le envió. Y luego
Aquí es importante notar este verbo creer. El que en Él cree, dice la expresión cree, podría significar tener fe, tener confianza, confiar, considerar. Habla de algo continuo, habla de una creencia arraigada en un nuevo ser, en un nuevo nacimiento. Habla de aquel que tiene oídos para oír, no de aquellos que no tienen oídos para oír. Habla de aquellos que creen porque han sido regenerados, hechos nuevas criaturas, como lo dice 2 de Corintios, y tienen ahora un entendimiento de lo que Dios quiere, son sensibles a la palabra de Dios, pueden escuchar porque han sido hechos nuevas criaturas. Aquí creer es un imperativo, porque el otro resultado sería la de perdición. Noten que los que creen no son condenados y tienen una vida eterna también, pero en el infierno. O sea que todos tendremos vida eterna. No solo los salvos estarán para siempre con Cristo y gozando de sus glorias, sino también los no creyentes tendrán una vida eterna, pero separados de Él y sufriendo la ira de Dios por sus pecados. Los que han sido salvados tienen vida eterna como posesión presente. Es una posesión definida, es algo que ellos tienen ya, no es algo que van a tener. Noten, no les dice Jesús: el que en mí cree tendrá vida eterna, sino tienen vida eterna. Aquellos que vienen a Jesús con arrepentimiento, reconociendo sus pecados y creyendo que Él es el sustituto, tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Es una posesión presente. Tener vida eterna, ya la tienen. No la tendrán, no la han tenido, no la tendrán y se les quitará. No, la tienen de manera permanente, continuamente. Nunca la podrán perder. ¿Por qué nunca la podrán perder? Porque no lo obtuvieron por sus propios méritos, lo obtuvieron por la gracia de Dios, porque Dios quiso hacerlos. ¿Por qué no se puede perder la salvación? Bueno, porque la salvación es una obra de Dios. Él es quien hace regeneración en el hombre, Él es el que hace nacer de nuevo, Él es quien da la salvación, nadie más la puede quitar. Eso es lo que dice también Romanos 8, cuando estudiaron eso con los hermanos. Se acordarán: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. Aquellos que han creído en Cristo, Cristo pagó por sus pecados de manera completa, satisfactoria para la justicia de Dios. Luego el final del versículo 24 dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que pasó antes. Creen porque han pasado de muerte a vida. Creen porque han nacido de nuevo. Y hermanos queridos, realmente, a menos que las personas vengan con una fe arrepentida. Cuando hablo de una fe arrepentida, hablo de una fe que proviene de un arrepentimiento, de una fe que es precedida por arrepentimiento. Es una fe que reconoce su pecado y cree en Jesucristo. No se trata de creer que Jesús es Dios, por ejemplo. Hay gente que piensa de que ese es un evangelismo. Es que tú tenés que creer que Jesús es Dios. Sí, tú tenés que creer que Jesús es Dios, porque lo es. Pero lo que tenés que creer es que Él fue el sustituto perfecto que pagó por tus pecados. Si tú crees que Él pagó por tus pecados de manera completa, entera, que no hay nada más que puedas agregar, esa es la fe que necesita y que requiere Dios para salvar a los pecadores. No es tampoco creer que Dios existe. Hay gente que piensa de que yo le tengo que demostrar que Dios existe. No, ni la Biblia hace eso.
Ni el Espíritu Santo quiso hacer eso. En Génesis 1:1 nos muestra que no está interesado en demostrar a los hombres que Dios existe. La razón por la que el hombre dice no hay Dios es ¿por qué? Porque es necio, porque es un necio, porque es un rebelde contra Dios. Entonces, si vamos a predicar el Evangelio, esta verdad necesita ser proclamada. Necesitas reconocer tu pecado, necesitas creer en este Jesucristo que murió por los pecados de todos los pecadores que habrían de ser salvados. Y necesitas arrepentirte y creer en este hombre, creer en Jesucristo, nuestro Salvador. A menos que eso ocurra así, no tienes ninguna oportunidad de obtener vida eterna. No vas a obtenerla. Tus pecados van a hacer separación y en aquel día vas a ser condenado por tus obras. No es que Dios va a poner en una balanza mis pecados y mis obras buenas y a ver cuál pesa más, y si pesa más la obra buena, entonces adelante, entra al gozo de tu Señor. No va a ser así. El juicio del gran trono blanco es un juicio para sentencia, es simplemente para decirles: estas son tus obras eran malas, por lo tanto condenado eternamente y para siempre, porque rechazaste la gracia que yo ofrecí en mi Hijo Jesucristo. En último lugar, la quinta verdad esencial del Evangelio es que el hombre debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las obras que Él ha preparado desde el inicio. En Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Porque, desde el 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado nuevamente, no para que vivamos según nuestras propias concupiscencias, no para que vivamos de nuevo en el pecado, esclavizados por el pecado, sino para que vivamos en las obras que Él preparó desde el inicio, para que anduviésemos en ellas. No podemos hacer menos. Es que te hiciste santo lobo y ya no vas a los bailes, ya no vas a mover el bote allí con la orquesta San Vicente, y te lo prohíbe tu pastor. Me dijo un señor hace un par de años: mire, y allí le prohíben, ahí donde usted va. No, de hecho nunca nadie me ha dicho nada. Quizá porque yo soy pastor, pero nunca nadie me ha dicho no, pues sí, pero cuando usted estaba con un pastor y el pastor no le decía nada. No, tampoco, nunca me dijeron nada. ¿Y por qué no lo hacía? Porque ya no me gustaba, porque sentía deleite en algo mejor, que era en glorificar a mi Señor, y eso no glorificaba a mi Señor. No era porque que ya te hiciste, ya te prohibieron ahí. No me prohíben, no. A nadie le prohíben nada. Yo no sé si ustedes han estado en una iglesia, quizás sí, pero no sé. Si ustedes han estado en una iglesia donde el pastor le está diciendo: vaya a ir a la fiesta, no vaya a comprar gallitos ahí de la fiesta del patronal. No, nadie nos dice nada. Lo hacemos ¿por qué? Porque andamos en las obras que Dios preparó desde antemano, porque vivimos queriendo exaltar a nuestro Dios. Nuestro deleite está en obedecer a Dios. Ya no sentimos deleite en desobedecer a Dios. Allí sentimos dolor, tristeza. Señor, qué malvado soy. Señor, por favor, perdóname una vez más por lo que acabo de hacer. Allí sentimos tristeza, pero cuando hacemos lo que a Dios agrada, sentimos deleite y una satisfacción en nosotros, porque hemos hecho las cosas que a nuestro Padre Celestial le agradan. Y esa es la quinta verdad del Evangelio, de las verdades esenciales del Evangelio. A menos que una persona esté deleitándose en Cristo, está deleitándose en las obras de Dios, no tiene ninguna razón para creer que ha sido salvado.
si no siente deleite con hacer la voluntad de Dios y siente una pesada carga en hacer la voluntad de Dios, lo más probable es que todavía esté en sus delitos y pecados. Por eso le satisface aquello más que lo otro. Por eso no puede abandonar aquello en lugar de vivir para Dios. 5 verdades fundamentales, esenciales para proclamar el Evangelio. No significa que sean las únicas, no significa que es todo. De hecho, cuando examinamos Mateo 28, 19, 20, recordarán: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y cuántas cosas nos ha mandado el Señor? Estas 5 verdades, no solamente esto, nos han mandado todas las cosas que Él proclamó, las palabras de Jesús en los Evangelios y las palabras de la explicación de las palabras de Jesús en todas las cartas del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 5 verdades esenciales, sí, pero no las únicas, hay muchas más, pero estas son las que necesitan escuchar los pecadores. En primer lugar, que Dios es soberano creador. En segundo lugar, que el hombre está separado de Dios por sus pecados. En tercer lugar, que Jesucristo cargó con el pecado sobre sí. En cuarto lugar, que Dios llama a los hombres a una fe arrepentida en Jesucristo. Y en quinto lugar, que Dios llama a los hombres a preparar obras para que vivan en ellas, haciendo su voluntad y exaltándole solo a Él. Esto es lo que es el Evangelio. Esto es proclamar el Evangelio. Proclamemos el Evangelio, llamemos a los hombres al arrepentimiento, mostrémosles las verdades esenciales, por si quizá Dios quiera salvar a algunos de ellos y traerlos a la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido escuchar tu palabra y recordar aquellas cosas que ya sabemos, Señor, porque estas son cosas que ya conocemos. Los que hemos sido salvados por tu gracia, estas cosas están continuamente permeando nuestras mentes y nuestros corazones. Pero queremos, Señor, usar esto, recordar esto, para que podamos testificar a otros. No queremos hacer de esta iglesia una iglesia proselitista que busca atraer gente por cualquier causa, por cualquier motivo. No queremos hacer de la iglesia, Señor, algo que tú no has hecho, trayendo a la iglesia personas que aparentemente se sienten bien, que están cómodas a pesar de que están en su pecado. Queremos hacer de esta iglesia altamente dedicada a ti, Señor. Queremos y anhelamos que esta iglesia pueda ser una iglesia que proclame el Evangelio, que cada uno de sus miembros aproveche cada oportunidad que tiene para proclamar el Evangelio, este Evangelio, el Evangelio que tú has establecido. Ayúdanos a honrarte en todas las cosas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.